La lluvia golpeaba con furia contra las ventanas del apartamento de Buenos Aires cuando Lucía Andrade cerró la puerta de su habitación con tanta fuerza que las paredes temblaron. Su hermano mayor, Santiago, acababa de salir después de otro de sus sermones interminables sobre responsabilidad y prudencia. Las palabras aún resonaban en su mente como un eco molesto que la asfixiaba. No puedes seguir comportándote como una adolescente rebelde. Tienes que madurar. Lucía se dejó caer sobre su cama, mirando el techo blanco de su cuarto mientras la frustración le quemaba el pecho como ácido. Tenía 21 años, por el amor de Dios, no era una niña. Pero para Santiago siempre sería su hermanita pequeña, la que necesitaba protección constante, la que no podía tomar decisiones por sí misma. La relación con su hermano había sido complicada desde que sus padres murieron en ese accidente 5 años atrás. Santiago, siendo el mayor, había asumido el rol de padre con una intensidad que bordeaba lo asfixiante. Cada amigo que tenía era sometido a interrogatorio, cada salida requería explicaciones detalladas, cada decisión pasaba por su aprobación. Era insoportable. Se incorporó de golpe cuando una idea comenzó a formarse en su mente con claridad cristalina. Necesitaba aire, necesitaba escapar, aunque fuera por unos días. Sus ojos se posaron en el cajón del escritorio donde Santiago guardaba las llaves de la casa de campo familiar en las afueras de Córdoba. Ese lugar que rara vez visitaban, ese refugio entre las sierras que su padre tanto había amado. El corazón le comenzó a latir más rápido. Podía hacerlo. Podía simplemente irse sin avisar, tomar un respiro, respirar sin que alguien le dijera cómo hacerlo. La casa estaba a unas 3 horas en auto. Conocía el camino de memoria porque solían ir cada verano cuando sus padres vivían. Y lo mejor de todo, nadie la buscaría allí porque nadie esperaría que tuviera el coraje de hacer algo así. Esperó hasta pasada la medianoche, cuando el apartamento quedó en completo silencio. Santiago se había encerrado en su estudio como todas las noches, revisando documentos de su firma de abogados hasta tarde. Con manos temblorosas pero decididas, Lucía abrió el cajón del escritorio de su hermano. Sus dedos rozaron el llavero y lo tomó, conteniendo la respiración. El metal frío contra su palma se sintió como una pequeña victoria, como un acto de rebeldía que hacía tiempo necesitaba. Empacó una maleta ligera con ropa cómoda, algunos libros que llevaba semanas queriendo leer, su computadora portátil. Nada que pudiera levantar sospechas y Santiago entraba a su habitación antes de que ella se fuera. A la 1 de la madrugada, cuando todo estaba en calma, bajó las escaleras descalza con los zapatos en la mano. El corazón le martilleaba en el pecho con tal fuerza que temió despertar a su hermano. Dejó una nota breve sobre la mesa de la cocina con mano temblorosa. Necesito unos días para mí. Estoy bien. No me busques. Volveré pronto. Te quiero. Sabía que Santiago se pondría furioso, que probablemente intentaría localizarla de todas las formas posibles. Pero para cuando lo hiciera, ella ya habría tenido su momento de paz, su momento de libertad. El motor de su pequeño auto arrancó con un ronroneo suave y Lucía condujo hacia la salida de la ciudad con una mezcla extraña de culpa y euforia corriendo por sus venas. Las luces de Buenos Aires quedaron atrás, dando paso a la oscuridad de la ruta que se extendía ante ella como una promesa. La noche era clara, con un cielo estrellado que parecía infinito. Por primera vez en meses, sintió que podía respirar completamente, sin el peso de las expectativas de su hermano aplastándole el pecho. Encendió la radio y dejó que la música llenara el silencio del auto. Canturreó bajito, sintiendo como la tensión abandonaba sus hombros con cada kilómetro que dejaba atrás. La casa de campo lo tenía todo. Tranquilidad, soledad, una chimenea acogedora y vistas increíbles de las sierras. Podía imaginarse leyendo junto al fuego, durmiendo hasta tarde sin alarmas, comiendo lo que quisiera cuando quisiera. Sin horarios estrictos, sin reglas absurdas, sin Santiago diciéndole qué hacer cada 5 minutos. Cuando finalmente giró por el camino de tierra que llevaba a la propiedad, eran casi las 4 de la madrugada. La casa se alzaba en la oscuridad como una silueta familiar y reconfortante contra el cielo nocturno. Apagó el motor y por un momento se quedó sentada en el auto, disfrutando del silencio absoluto que la rodeaba. Solo se escuchaba el viento susurrando entre los árboles y el canto lejano de algún pájaro nocturno. Era perfecto. Era exactamente lo que necesitaba. Tomó su maleta del asiento trasero y se acercó a la puerta principal, buscando la llave correcta en el llavero. Sus manos temblaban ligeramente, no de frío sino de anticipación. Finalmente encontró la llave, la insertó en la cerradura y giró. La puerta se abrió con un chirrido suave y Lucía entró a tientas en la oscuridad,
buscando el interruptor de luz en la pared. Sus dedos lo encontraron y lo presionó. La luz inundó el recibidor de inmediato y Lucía se quedó completamente petrificada en el umbral. Su maleta cayó de su mano con un golpe sordo. No estaba sola. Había un hombre de pie en medio de la sala, junto a la chimenea encendida, con una copa de whisky en la mano. Un hombre alto, imponente, de hombros anchos y presencia avasalladora que la miraba con una mezcla de sorpresa absoluta y algo más oscuro que ella no podía descifrar. Un hombre que conocía demasiado bien, que había poblado sus sueños durante años. Mateo Ríos. El mejor amigo de Santiago. El empresario multimillonario dueño de una de las compañías tecnológicas más importantes de América Latina. El hombre que la había tratado con cortés distancia cada vez que coincidían en reuniones familiares, como si ella fuera invisible para él. El hombre por el que su corazón había latido en secreto desde que tenía 16 años. Y ahora estaba aquí, en la casa de campo de su familia, a las 4 de la madrugada, mirándola con esos ojos oscuros y penetrantes que parecían ver directamente a través de su alma. Sus ojos la recorrieron de arriba a abajo con una intensidad que la hizo sentir como si estuviera desnuda a pesar de estar completamente vestida. Había algo peligroso en la forma en que la observaba, algo primitivo y salvaje que hacía que el aire entre ellos vibrara con una electricidad casi visible. El tiempo pareció detenerse mientras ambos permanecían inmóviles, separados por apenas unos metros pero unidos por una tensión tan espesa que casi podía tocarse. Mateo bajó lentamente la copa de whisky, sus nudillos blancos por la fuerza con que la sostenía. La luz de la chimenea proyectaba sombras danzantes sobre su rostro, acentuando la línea dura de su mandíbula, la intensidad de su mirada. Lucía. Su voz era grave y ronca, y sonaba como una advertencia y una caricia al mismo tiempo. Había algo en el modo en que pronunció su nombre que hizo que un escalofrío recorriera toda su columna vertebral. ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Lucía sintió como sus piernas amenazaban con fallarle bajo el peso de esa mirada penetrante que parecía desnudar no solo su cuerpo sino también su alma. Mateo Ríos la observaba con una intensidad que hacía que cada terminación nerviosa de su cuerpo cobrara vida de formas que no entendía completamente. Él estaba aquí, en su casa de campo, completamente solo. Y ella también. Las implicaciones de esa situación la golpearon como un rayo. Yo. Las palabras murieron en su garganta antes de poder formarse. ¿Qué podía decir? ¿Qué había huido de casa como una adolescente rebelde? ¿Qué necesitaba escapar del control asfixiante de su hermano? Tragó saliva con dificultad e intentó recuperar algo de compostura, alzando ligeramente la barbilla en un gesto defensivo. Podría hacerte la misma pregunta, Mateo. Una sonrisa amarga y sin humor curvó los labios de él, pero no alcanzó sus ojos. Esos ojos oscuros que siempre la habían perturbado en formas que no se atrevía a analizar demasiado profundamente. Santiago me ofreció la casa para desconectar unos días. Tenía reuniones en Córdoba y pensé que sería más práctico quedarme aquí que ir y venir desde Buenos Aires cada día. Dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en el silencio pesado de la habitación. Me aseguró que nadie vendría, que la casa estaba completamente a mi disposición. Por supuesto que Santiago no le había mencionado nada a ella. Su hermano probablemente ni siquiera consideró necesario informarle que había prestado la casa de campo familiar a su mejor amigo. Después de todo, ¿para qué? Lucía no tenía voz ni voto en las decisiones que se tomaban sobre propiedades que técnicamente también le pertenecían. La frustración y la rabia que había sentido antes regresaron con fuerza renovada. No sabía que estabas aquí, murmuró ella, apretando el asa de su maleta con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron completamente blancos. Yo solo necesitaba salir de la ciudad por unos días. Necesitaba aire. Mateo dio un paso hacia ella y Lucía sintió como el aire se espesaba entre ambos hasta volverse casi sólido. Él era tan imponente, 1,90 m de pura presencia masculina que llenaba completamente el espacio. Hombros anchos que tensaban la camisa blanca que llevaba, remangada hasta los codos, revelando antebrazos musculosos marcados por venas que hablaban de fuerza contenida. Su mandíbula estaba apretada, cubierta por una barba de 2 días que le daba un aire peligrosamente atractivo, casi salvaje. Lucía lo había visto en traje durante años en las cenas familiares, en eventos sociales, siempre impecable, distante y completamente inalcanzable. Pero verlo así, relajado pero tenso al mismo tiempo, en vaqueros oscuros y esa camisa que abrazaba su torso de una forma que debería ser ilegal, era completamente diferente. Era devastator. Era peligroso. ¿Santiago sabe que estás aquí?
La pregunta salió cortante, con un tono duro que hizo que algo se encendiera en el pecho de Lucía. Una chispa de rebeldía que había estado conteniendo durante demasiado tiempo. No. La palabra salió desafiante, casi orgullosa. Vio cómo Mateo cerraba los ojos por un momento, pasándose una mano por el pelo oscuro en un gesto de frustración profunda que ella había visto antes. Era lo que hacía cuando algo lo perturbaba de verdad, cuando estaba luchando por mantener el control. Lucía. Su nombre en sus labios sonaba como una advertencia, como una súplica. Tu hermano va a enloquecer cuando se dé cuenta de que no estás en casa. Va a pensar que te pasó algo terrible. Mi hermano me enloquece a mí cada día con su obsesión enfermiza de controlar cada aspecto de mi vida, replicó ella con voz temblorosa pero firme, sintiendo como la adrenalina reemplazaba al shock inicial de encontrarlo allí. Tengo 21 años, Mateo. No soy una niña pequeña que necesita supervisión constante. Los ojos de él se oscurecieron peligrosamente, volviéndose casi negros mientras recorrían su cuerpo de una forma que no tenía absolutamente nada de fraternal. Lucía sintió ese calor en su mirada recorriéndola como fuego líquido, quemándola por dentro de formas que la hacían temblar. Por un segundo, solo un segundo fugaz, vio algo primitivo y completamente salvaje brillar en esas pupilas oscuras antes de que él lo sofocara con esfuerzo visible. Créeme, su voz salió ronca, casi gutural, como si las palabras le costaran un esfuerzo sobrehumano. Soy dolorosamente consciente de que ya no eres una niña, Lucía. El silencio que siguió a esas palabras estuvo cargado de todo lo que nunca se habían dicho. Años de miradas robadas cuando pensaban que el otro no las notaba. De roces accidentales que electrificaban la piel. De tensión contenida en cada saludo cortés, en cada conversación superficial y vacía que mantenían en presencia de otros. Lucía había amado a ese hombre desde que tenía 16 años, desde la primera vez que lo vio reír con Santiago en su casa, desde el momento en que sus ojos se encontraron por primera vez. Y durante todo ese tiempo, él la había tratado con una distancia respetuosa y fría que la volvía absolutamente loca. Pero ahora, en esta casa vacía a kilómetros de cualquier otra persona, esa distancia cuidadosamente construida parecía haberse evaporado como niebla al sol. La forma en que la miraba no era respetuosa. Era hambrienta, era peligrosa y era absolutamente aterradora en el mejor de los sentidos posibles. Mateo se apartó bruscamente, dándole la espalda como si necesitara poner distancia física entre ellos para poder pensar con claridad. Sus manos se apoyaron en el respaldo del sofá y Lucía pudo ver la tensión en cada línea de su cuerpo, en la forma en que sus músculos se tensaban bajo la tela de la camisa. Tienes que volver a casa, dijo finalmente con voz tensa, como si las palabras le costaran un esfuerzo monumental arrancarlas de su garganta. Ahora mismo te llevaré de vuelta a Buenos Aires. No. La palabra salió firme, sin vacilación. Él giró la cabeza bruscamente, claramente sorprendido por la determinación en su voz. Perdón, pero no voy a volver. Lucía dejó la maleta en el suelo con un golpe y alzó la barbilla con determinación, mirándolo directamente a los ojos sin pestañear. Vine aquí porque necesitaba un respiro, unos días de paz lejos del control constante. Y no voy a volver solo porque tú digas que debería hacerlo. Lucía, esto no es negociable. Había un tono de autoridad en su voz que probablemente funcionaba en salas de juntas con ejecutivos intimidados. Pero no con ella. Todo en mi vida es negociable según mi hermano, respondió con voz cada vez más alta, dejando que la frustración acumulada durante meses finalmente saliera. Cada decisión que quiero tomar, cada amigo que quiero tener, cada salida que planeo. Todo requiere su aprobación, su permiso. Estoy cansada, Mateo. Estoy cansada de que los hombres en mi vida decidan constantemente qué es mejor para mí, incluyéndote a ti. Mateo cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas largas y poderosas. De repente estaba frente a ella, tan cerca que Lucía pudo sentir el calor que emanaba de su cuerpo como una ola. El aroma de su colonia mezclado con whisky y algo intensamente masculino que era únicamente suyo la envolvió completamente. No me compares con tu hermano. Su voz era un gruñido bajo y peligroso que hizo que algo en su vientre se apretara. Las razones por las que quiero que te vayas no tienen absolutamente nada que ver con control o protección fraternal. Entonces, ¿por qué? Lucía alzó la mirada, enfrentando sin miedo esos ojos oscuros que prometían y amenazaban al mismo tiempo. Su corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. ¿Por qué quieres que me vaya, Mateo? Dime la verdad. Él la miró como si quisiera devorarla completamente,
como si estuviera librando una batalla interna brutal entre la razón y el deseo más primitivo. Sus mandíbulas se tensaron visiblemente y por un momento Lucía pensó que iba a cerrar esa distancia mínima entre ellos, que finalmente iba a romper esa barrera invisible que siempre había mantenido entre ambos. Pero en lugar de eso, Mateo dio un paso atrás, recuperando el control con un esfuerzo tan visible que le hizo daño verlo. Porque, dijo lentamente, cada palabra cargada de un significado que la golpeó como un puñetazo, si te quedas aquí conmigo, completamente a solas durante días, no voy a poder mantener las manos alejadas de ti. Y eso sería traicionar la confianza del mejor amigo que tengo, del hermano que elegí. El corazón de Lucía se detuvo por completo por un segundo antes de dispararse a una velocidad vertiginosa. Mateo acababa de admitir finalmente lo que ella había sospechado, lo que había esperado en secreto durante años. Que ella no era solo la hermana pequeña de su mejor amigo para él. Que había algo más, algo real y peligroso. Y mientras lo miraba alejarse hacia el pasillo con pasos rígidos y tensos, dejándola sola en medio de la sala con el corazón en la garganta y las manos temblando, Lucía supo con absoluta certeza que no iba a marcharse de esa casa. Esto era exactamente lo que necesitaba, lo que más temía y lo que más deseaba en el mundo. Y no iba a desperdiciar esta oportunidad que el destino le había puesto en las manos. Mateo no durmió esa noche. Se quedó despierto en su habitación, acostado sobre las sábanas con la mirada fija en el techo mientras escuchaba cada sonido que Lucía hacía al moverse por la casa. El agua corriendo en el baño del pasillo, el crujido suave de la cama cuando finalmente se acostó, ese suspiro profundo que escapó de sus labios antes de que el silencio se apoderara completamente de la casa. Cada ruido lo atormentaba de formas que no podía controlar, alimentando una imaginación que había mantenido reprimida durante años. Había cometido un error monumental al confesarle esa verdad tan cruda. No voy a poder mantener las manos alejadas de ti. ¿En qué demonios estaba pensando cuando dejó que esas palabras salieran de su boca? Pero la forma en que ella lo había desafiado, con esos ojos verdes brillando de determinación y fuego, había roto algo fundamental dentro de él. Algo que llevaba años manteniendo bajo control con disciplina casi militar. Lucía Andrade no era para él. No podía serlo. Era la hermana de su mejor amigo, la hija del hombre que le había hecho jurar en su lecho de muerte que cuidaría de esa familia. Ricardo Andrade había sido más que un amigo para él durante años. Había sido un mentor, una figura paterna cuando su propio padre había estado demasiado ocupado construyendo imperios empresariales como para prestar atención a su hijo. Recordaba ese día horrible en el hospital como si hubiera sido ayer en lugar de 5 años atrás. Ricardo, consumido por las heridas del accidente, pero aún con esa fuerza inquebrantable en la mirada. Mateo, eres como un hijo para mí. Prométeme que cuidarás de mis hijos cuando yo no esté, especialmente de Lucía. Es tan dulce, tan pura de corazón. El mundo puede ser terriblemente cruel con las almas buenas. Protegila por favor. Y él había prometido sin dudarlo ni un segundo, sin imaginar que años después esa niña de 16 años se convertiría en una mujer que hacía que todos sus principios se tambalearan con solo entrar en una habitación. Mateo se incorporó en la cama cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse por la ventana, pasándose las manos por el rostro con frustración. Tenía 36 años, por el amor de Dios. Era el CEO de Ríos Tech. Comandaba una empresa valorada en miles de millones de dólares. Negociaba con magnates internacionales, con políticos poderosos. Había enfrentado crisis corporativas devastadoras, turbulencias brutales del mercado, competidores absolutamente despiadados. Pero nada, absolutamente nada en su vida, lo había preparado para resistirse a Lucía Andrade. El amanecer llegó lentamente, tiñendo el cielo de naranjas profundos y rosas suaves. Mateo se duchó con agua helada, intentando desesperadamente despejar su mente y reforzar las defensas que se estaban derrumbando peligrosamente. Había tomado una decisión durante esas largas horas de insomnio tortuoso. Sería civilizado, cortés, mantendría la distancia apropiada que siempre había mantenido. Y en cuanto terminara sus reuniones en Córdoba, se marcharía de inmediato. 2 días. Solo tenía que resistir 2 días más. Podía hacerlo. Bajó a la cocina descalzo, con una camisa gris arremangada y vaqueros oscuros. El aroma embriagador del café recién hecho lo recibió como un abrazo y se detuvo completamente en seco al encontrarla allí. Lucía estaba de espaldas a él frente a la estufa, con el pelo castaño claro recogido en una cola de caballo desordenada que dejaba expuesta la curva delicada de su cuello.
Llevaba unos pantalones de pijama de algodón suave y una camiseta ajustada que se elevaba ligeramente cada vez que se estiraba para alcanzar algo, revelando un pedazo tentador de piel de su espalda baja. Estaba tarareando una canción suavemente mientras preparaba algo que olía deliciosamente a huevos revueltos con especias. Mateo sabía que debería anunciar su presencia de inmediato, debería decir algo para romper ese momento de intimidad involuntaria. Pero se quedó completamente congelado, observándola con una fascinación que rozaba lo patético. La luz dorada de la mañana que entraba por la ventana la bañaba en tonos cálidos, haciendo que su piel pareciera brillar con luz propia. Cuando giró la cabeza ligeramente para alcanzar un plato del estante, él pudo ver su perfil delicado. La curva suave de su mejilla, la línea elegante de su cuello, esos labios que poblaban sus sueños más prohibidos. Era hermosa. Siempre lo había sido desde que era apenas una adolescente. Pero había algo diferente ahora, una madurez evidente en sus rasgos, una confianza nueva en sus movimientos que lo golpeaba con una fuerza brutal que le quitaba el aliento. Sé que estás ahí, dijo ella de repente sin volverse, con un toque evidente de diversión en la voz. Tu forma de observar es muy intensa, Mateo. Puedo sentir el peso de tu mirada en mi piel aunque no te esté mirando directamente. Él se aclaró la garganta con dificultad, molesto consigo mismo porque lo hubiera atrapado mirándola como un adolescente obsesionado. Buenos días. Su voz sonó más ronca de lo que pretendía. Lucía se giró entonces, sonriéndole con una dulzura genuina que hizo que algo en su pecho se apretara dolorosamente. Buenos días. Café. Señaló la cafetera humeante con un gesto casual. Y estoy haciendo huevos revueltos. Espero que no te importe que haya usado tus ingredientes. Yo traje esos ingredientes ayer, respondió él acercándose a servirse café solo porque necesitaba urgentemente hacer algo con las manos antes de que traicionaran sus intenciones. Y no me importa en absoluto. El silencio se extendió entre ellos mientras Lucía regresaba a los fogones para terminar de cocinar. Mateo se apoyó contra la encimera, tomando su café negro e intentando desesperadamente no mirar cómo se movía con esa gracia natural. Pero era completamente imposible. Sus ojos tenían voluntad propia, trazando cada curva de su cuerpo sin su permiso. ¿Dormiste bien anoche?, preguntó ella mientras servía los huevos en 2 platos con cuidado. No dormí absolutamente nada, pensó él con amargura. Pasé toda la noche pensando en ti, imaginando cómo sería besarte hasta que te quedaras sin aliento, pensando en cómo sonarían tus gemidos. Suficiente, mintió con voz tensa. ¿Y tú? Lucía le dirigió una mirada escéptica mientras colocaba un plato frente a él sobre la mesa. Tienes ojeras muy marcadas y te ves tenso. No parece que hayas dormido suficiente. Tengo reuniones importantes hoy, dijo él, ofreciendo otra verdad a medias. Mi mente estaba ocupada. Desayunaron en un silencio tenso y cargado de electricidad, lleno de todo lo que no se estaban diciendo. Mateo podía sentir constantemente la mirada de ella sobre él, estudiándolo como si intentara resolver un rompecabezas extremadamente complejo. Y cada vez que sus ojos se encontraban accidentalmente, había esa chispa peligrosa, esa conexión innegable que amenazaba con incendiar todo a su alrededor sin control. ¿A qué hora te vas a tus reuniones?, preguntó Lucía finalmente, pinchando distraídamente su comida sin realmente comerla. A las 9 en punto. Volveré después de las 6 de la tarde. Entonces tendré la casa completamente para mí durante todo el día. Había algo travieso en su sonrisa que lo puso nervioso. Perfecto para encontrar esa paz que vine a buscar. Mateo apretó la mandíbula con fuerza. La idea de dejarla sola aquí le revolvía el estómago de formas que no quería analizar, aunque sabía racionalmente que era lo más seguro. Estar lejos de ella significaba no estar constantemente expuesto a su presencia embriagadora, su risa contagiosa, ese aroma a vainilla y algo floral que lo volvía completamente loco. Se levantó abruptamente, llevando su plato al fregadero con movimientos tensos. Necesitaba salir de esa cocina de inmediato antes de hacer algo monumentalmente estúpido. Lucía. Su voz salió más dura y cortante de lo que había pretendido. Esto no puede pasar entre nosotros. Ella alzó la vista lentamente, esos ojos verdes clavándose en los suyos con una intensidad perturbadora que lo desarmó por completo. ¿Qué es lo que no puede pasar exactamente, Mateo? Él señaló vagamente el espacio cargado entre ambos, la tensión palpable que vibraba en el aire como electricidad estática. Esto, tú y yo, completamente solos aquí. Es peligroso. ¿Peligroso para quién?
Lucía se puso de pie con movimientos deliberadamente lentos, acercándose a él paso a paso. Cada movimiento era calculado, provocador sin ser demasiado obvio. ¿Para ti, para Santiago o para mí? Para todos nosotros, gruñó él retrocediendo instintivamente hasta que su espalda chocó contra la encimera fría. Especialmente para ti, Lucía. No soy frágil ni delicada, Mateo. Ahora estaba a solo 1 metro de distancia, mirándolo con una mezcla devastadora de valentía y vulnerabilidad que lo destrozaba por dentro. Y definitivamente no necesito que me protejas de ti. Sí necesitas protección, insistió él, y las palabras salieron ásperas, casi desesperadas, cargadas de advertencia. Porque cuando te miro no pienso en cosas apropiadas para la hermana de mi mejor amigo. No pienso en Santiago, ni en promesas hechas, ni en lo moralmente correcto. Solo pienso en cómo se sentiría finalmente tenerte entre mis brazos, en cómo sabrían tus labios, en... Se detuvo bruscamente, cerrando los ojos con fuerza. Maldición. Lo estaba haciendo otra vez. Estaba bajando todas sus defensas cuidadosamente construidas frente a ella, revelando verdades que debían permanecer enterradas. Cuando abrió los ojos nuevamente, Lucía lo estaba mirando con los labios entreabiertos, las mejillas sonrojadas de un rosa intenso, los ojos brillantes de algo que parecía deseo mezclado con esperanza. Entonces deja de pensar tanto, susurró ella con voz temblorosa pero firme. Por una vez en tu vida, Mateo, simplemente siente. Mateo sintió como su legendario control se resquebrajaba peligrosamente. Dio un paso involuntario hacia ella, atraído como una polilla hacia una llama mortal. Pero en el último segundo posible se obligó a detenerse con un esfuerzo sobrehumano. Con determinación dolorosa, se apartó bruscamente, poniendo distancia física necesaria entre sus cuerpos. Tengo que irme, dijo con voz tensa y rota. Ahora mismo, antes de que... Y salió de la cocina casi corriendo antes de que ella pudiera responder, antes de que su determinación se derrumbara por completo. Pero mientras subía las escaleras de 2 en 2 para cambiarse para sus reuniones, Mateo supo con certeza absoluta y aterradora que mantener esa distancia protectora iba a ser la batalla más difícil de toda su vida. Y no estaba completamente seguro de poder ganar. Lucía pasó todo el día en un estado de agitación nerviosa constante. Después de que Mateo se marchara conduciendo su elegante coche negro por el camino de tierra como si todos los demonios del infierno lo persiguieran, ella se quedó en la cocina en silencio con el corazón latiendo descontrolado. Cuando te miro no pienso en cosas apropiadas. Esas palabras resonaban en su mente una y otra vez como un eco obsesivo, encendiéndola por dentro de formas que apenas comprendía. Durante años había fantaseado en secreto con que Mateo la viera, que realmente la notara como algo más que la hermana irritante de su mejor amigo. Y ahora sabía sin lugar a dudas que él lo hacía. La forma en que la había mirado esa mañana en la cocina, con esos ojos oscuros llenos de deseo apenas contenido, le había confirmado que no estaba sola en esto. Que lo que sentía no era unilateral ni producto de su imaginación. Pero él estaba luchando ferozmente contra ello, contra ellos. Y eso la frustraba tanto como la emocionaba profundamente. Intentó distraerse de todas las formas posibles. Leyó durante horas, pero las palabras se desdibujaban constantemente en la página sin que pudiera concentrarse en el argumento. Encendió la chimenea y se acurrucó en el sofá con una manta pesada, pero sus pensamientos siempre volvían a él inevitablemente. A cómo sus músculos se habían tensado visiblemente bajo la camisa cuando ella se acercó en la cocina. A la forma en que su mandíbula se apretaba cuando luchaba desesperadamente por controlarse. Al modo en que había retrocedido como si ella fuera genuinamente peligrosa para su autocontrol. Tal vez lo era. Lucía sonrió para sí misma con una mezcla de diversión y satisfacción. Una sonrisa traviesa que nadie más que las llamas danzantes de la chimenea pudieron presenciar. Mateo Ríos, el implacable magnate de la tecnología, el hombre que hacía temblar a ejecutivos experimentados en salas de juntas con solo una mirada, estaba prácticamente huyendo de ella. De una mujer de 21 años que apenas le llegaba al hombro. El poder que eso le daba era absolutamente embriagador. La tarde avanzó con lentitud tortuosa. Lucía preparó una sopa casera reconfortante, encontrando consuelo inesperado en los gestos familiares de cortar vegetales con cuidado y dejar que los aromas deliciosos llenaran toda la cocina. Cocinaba exactamente como su madre le había enseñado años atrás, con paciencia infinita y amor en cada movimiento. Su madre siempre decía que la comida preparada con verdadera intención curaba el alma tanto como el cuerpo. Era uno de los pocos recuerdos claros que conservaba de ella.
Cuando el reloj de pared marcó las 6:30, Lucía comenzó a ponerse genuinamente nerviosa. Se cambió su ropa cómoda por unos vaqueros ajustados que realzaban sus curvas y un suéter suave de color crema que se deslizaba seductoramente por uno de sus hombros, exponiendo la curva delicada de su clavícula. No era provocador de forma obvia, pero tampoco era inocente. Se soltó el pelo cuidadosamente, dejando que las ondas suaves cayeran sobre sus hombros enmarcando su rostro. Cuando finalmente escuchó el motor grave del coche afuera, su corazón se aceleró violentamente. Mateo entró por la puerta principal con el maletín de cuero en una mano y el móvil en la otra, claramente terminando una llamada de negocios. Llevaba un traje gris oscuro impecable que le quedaba como si hubiera sido diseñado específicamente para su cuerpo. Y probablemente lo había sido, considerando su posición. Cuando levantó la vista y la vio esperándolo en el sofá junto al fuego crepitante, se quedó completamente inmóvil en el umbral. «Te llamo después», dijo al teléfono con voz tensa sin apartar ni un segundo los ojos de ella, y colgó abruptamente. El silencio que siguió se extendió entre ellos como una banda elástica tensándose peligrosamente. Los ojos de Mateo recorrieron su cuerpo con lentitud deliberada, devorándola con la mirada. Y Lucía vio perfectamente cómo su nuez de Adán subía y bajaba cuando tragó saliva con evidente dificultad.